45. ¿Cómo navegar en tiempos turbulentos? Tema general. Como subtema, la ética cristiana. El sentido del deber y la revelación especial de Dios. En 1 Pedro 1:14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Como decíamos hace un momentito, el sentido del deber y la revelación especial de Dios. Además de involucrar la conciencia en el ser humano, el sentido del deber del cristiano está directamente relacionado con la revelación especial de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda en su primera carta cómo son los hijos obedientes, a los que les dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Pedro nos dice: así como aquel que nos llamó es santo, así también vosotros sed santos. Y luego agrega diciendo: en toda vuestra manera de vivir. Santos implica pureza, sinceridad, honestidad, integridad, motivaciones nobles, correctas. Todo eso tendría que ver con nuestra manera de vivir. Allá en el pensamiento y más adentro en la profundidad de nuestro corazón, a veces nos dice algo. A veces nos habla de algo que a veces nosotros no logramos o no queremos que salga a flote. Porque ¿qué pasará si sale a flote? Tengamos presente que dice la palabra de Dios que no hay cosa oculta que no vaya a ser sabida. Lo mínimo que podríamos hacer o deberíamos hacer es sacarla en declaración y reconocimiento a Dios, aunque Él ya la sabe, pero necesitamos desahogarnos con Él, pedirle perdón, humillarnos. Dice la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Al espíritu quebrantado tampoco. Tiene que haber esa reflexión. Hay una forma en que el cristiano tiene que conducirse en la vida. Y es una vida de santidad que se supone se debe exhibir. Y esta vida de santidad depende de quién es nuestro Dios. Y Dios ha decidido revelar su carácter
a la humanidad a través de la Escritura. Asimismo, Dios ha plasmado en su palabra lo que espera de aquellos que son llamados hijos de Dios. Por lo tanto, el sentido del deber del cristiano está informado no solo por su conciencia, sino también por los principios y preceptos contenidos en la palabra de Dios. El sentido del deber y lo que Dios ha hecho. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo invierte los primeros 11 capítulos en describir el pecado y la corrupción del ser humano, refiriéndose tanto a los gentiles como a los judíos, revelando así su estado de condenación, su necesidad de justificación delante de Dios, y cómo es que Dios mostró su misericordia santificándonos por medio de Jesucristo. A partir de Romanos 12, Pablo procede a describir cómo debe ser la conducta del creyente. O sea, cómo debe ser la ética cristiana, teniendo como ancla lo que Dios ha hecho por la humanidad. Firmemente. De modo que el llamado a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, se realiza luego de explicar todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús. O sea, primero nos identifica, nos pone un espejo de alta resolución para decirnos: miren, ustedes son esto. Por el pecado, por las decisiones equivocadas que han tomado. Primeros 11 capítulos. Pero también cómo Dios ha obrado, ha abierto una oportunidad, una posibilidad a través de Jesucristo. En la gramática española existen diferentes modos verbales para indicar la forma en que se expresa la acción del verbo. Está el modo indicativo, está el modo subjuntivo y está el modo imperativo. Así pues, al leer la palabra de Dios, podemos observar que hay verbos que están en modo indicativo. Y el modo indicativo se utiliza para expresar acciones concretas o afirmaciones, para indicar lo que la gente ha hecho. Pero también hay verbos que están en modo imperativo, no nada más indicando lo que la gente hace, sino ahora indicando lo que Dios nos ordena que hagamos, los cuales sirven para expresar alguna orden o advertencia. Dios, antes de darnos el imperativo, lo que tenemos que hacer
Esto lo podemos observar claramente en Romanos. Los primeros 11 capítulos en modo indicativo y los siguientes en modo imperativo, pues en ellos se describe todo lo que Dios ha hecho por el ser humano. Que Dios nos bendiga.